Buenos días, estamos a punto de comenzar. Pueden ir tomando asiento. Buenos días a todos. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hoy tenemos un anuncio muy importante para Puerto Rico, un anuncio histórico, así que vamos a comenzar con un video introductorio. A todos, muy buenos días otra vez y con ustedes los dejo con el gobernador de Puerto Rico, el honorable Pedro Pierluisi. Buenos días a todos y todas. Me acompañan el secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, el licenciado Omar Marrero, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el licenciado Fermín Fontanés, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, el presidente de New Fortress Energy, Wesley Ernst, y el presidente de Genera Puerto Rico, Braman McElmurray. Wes and I'll be speaking in Spanish for purposes of our local audience and media, but so my apologies, but I'll brief you later. La transformación de nuestro sistema eléctrico en uno robusto, moderno y confiable es una de mis más altas prioridades, al igual que lo es para nuestros ciudadanos y para todos los componentes de nuestra economía. La electricidad es un servicio esencial para nuestro pueblo y nuestro sector empresarial, por lo que contar con un sistema energético eficiente y asequible es de vital importancia para nuestro desarrollo socioeconómico. La transformación que ya está en marcha tiene como base el desarrollo continuo de proyectos de energía renovable, la cual beneficia nuestra economía, nuestra gente y nuestro planeta. En los últimos 2 años hemos interconectado más de 45,000 sistemas solares a nuestra red eléctrica, que es más de lo que se había hecho en los 10 años anteriores. Actualmente tenemos cerca de 70,000 prosumidores que interactúan con nuestra red como productores y consumidores de energía como parte del programa de medición neta. También tenemos diversos proyectos de energía distribuida que están proporcionando energía limpia en toda la isla. A corto
y mediano plazo estamos apoyando sectores que aún no tienen acceso a alternativas de generación distribuida, lo que incluye hogares de bajos ingresos y pequeñas empresas. Nuestros esfuerzos actuales para brindar resiliencia e independencia energética a nuestro pueblo incluyen varias acciones concretas que están haciendo realidad la transformación de nuestro sistema. Por ejemplo, el programa de apoyo energético brinda subvenciones a pequeñas empresas para que adquieran sistemas solares y baterías que cubran sus necesidades críticas de carga eléctrica. Actualmente, 888 pequeñas empresas se están beneficiando de una asignación de $20 millones de fondos ARPA y sobre 1,000 adicionales se podrán beneficiar de una nueva asignación de $30 millones que estaremos realizando pronto. Bajo el programa de instalación de resiliencia comunitaria de energía y agua de CDBG, estamos desplegando $300 millones para instalar sistemas solares, baterías y cisternas de agua a cerca de 10,000 beneficiarios del programa de renovación de vivienda, conocido como R3. Por otro lado, bajo el programa de mitigación de CDBG, hemos dedicado $500 millones para incentivar la instalación de sistemas de energía renovable y baterías en más de 20,000 hogares de familias de bajos a medianos ingresos. Además, el Congreso acaba de aprobar $1,000 millones adicionales para aumentar la resiliencia energética de Puerto Rico, que bajo la supervisión del Departamento de Energía de Estados Unidos también servirá para instalar sistemas de energía renovable y almacenamiento para residentes de bajos ingresos y discapacidades en la isla. Del mismo modo, hemos asignado $1,300 millones de fondos CDBGDR para desarrollar proyectos de microredes. Y como primer proyecto estamos desarrollando una microred para centro médico que suplirá todas sus necesidades energéticas. Por cierto, no fue hasta recientemente, y aquí está nuestro secretario de la Vivienda, que le consta, que nos dieron el visto bueno para también recibir propuestas de entidades del sector privado. Y eso es importante. Por eso comenzamos con Centro Médico, porque es una entidad pública, aparte de ser una entidad crítica. Otras microredes que estamos identificando en todo Puerto Rico podrán recibir hasta el 40% del costo del proyecto a través de estos fondos. Nuestro objetivo principal es maximizar los activos de energía limpia y confiable que tenemos y que actualmente se están desarrollando para servir a nuestras comunidades durante cualquier evento que afecte nuestro sistema eléctrico. Más aún, hemos acelerado los procesos de contratación de los 18 proyectos de energía renovable a gran escala aprobados por el negociado de energía de Puerto Rico para añadir 850 megavatios de generación a nuestra red eléctrica. Y ya varios de ellos están en fase de construcción o preconstrucción. Reconozco la presencia del presidente de la Comisión de Energía, que es un ente instrumental en todo lo que está ocurriendo en nuestro sector energético, el licenciado Edison Avilés. Gracias por estar aquí. Asimismo, acabamos de terminar el proceso de requerimiento de propuestas y estamos en las etapas finales de evaluación de la próxima ronda de proyectos de energía renovable que traerán 1,000 megavatios adicionales de generación y 500 megavatios de almacenamiento en la red. Estamos en un momento crítico en la transformación de nuestro sistema energético, por lo que actualmente tenemos un gran impulso. Y es que la política pública energética de Puerto Rico está claramente plasmada en la Ley 17 del 2019, que fue aprobada de forma bipartita, demarcando nuestra meta de lograr reemplazar la generación eléctrica existente por una base de fuentes de energía renovable. Además, el proceso para transformar nuestro sistema eléctrico actual, utilizando el mecanismo de alianzas público-privadas, tanto para la transmisión y distribución de energía como para la generación, que es de lo que estamos hablando hoy, es un mandato establecido tanto en la Ley 120 del 2018 como en la Ley 17 del 2019. Cumplir con nuestra política pública y con las leyes aplicables es clave para concluir el proceso de quiebra que enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica, para modernizar y reconstruir nuestra red eléctrica,
para adelantar la construcción de los proyectos a gran escala de energía renovable, para lograr el desarrollo de la mayor cantidad de energía distribuida a base de microredes y de instalaciones de sistemas solares individuales a través de todo Puerto Rico, y para lograr eliminar nuestra dependencia en los combustibles fósiles que usan la mayoría de nuestras plantas generatrices actuales. Todos sabemos que la autoridad lleva décadas enfrentando retos operacionales y fiscales que no le han permitido invertir en modernizar y dar mantenimiento a su flota generatriz, la cual es arcaica e inestable. Y reconozco el liderato y el desempeño del director ejecutivo de la autoridad en este año y medio más o menos que ha pasado desde que te pedí, Josué, que asumiera las riendas de la autoridad contra viento y marea. Ha hecho una tremenda labor. Es un hecho que a raíz de esos retos y de los daños ocasionados por los desastres naturales que hemos sufrido, las plantas de la autoridad han tenido apagones de hasta 5 veces más que el promedio de la industria, y su generación ha estado por debajo de lo esperado en más del 50%. La alianza público-privada que anunciamos hoy entre la Autoridad de Energía Eléctrica como dueño de los activos de generación, la empresa Genera PR como nuevo operador y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas como administrador del contrato es otro gran paso hacia la transformación energética que nuestra gente necesita y merece. Hoy le damos la bienvenida a Genera PR, una subsidiaria de la empresa multinacional New Fortress Energy. La empresa cuenta con gran experiencia y pericia en este campo y trae consigo gran conocimiento de las operaciones de la autoridad, lo que la convierte en un ente clave para ayudarnos en nuestra labor de darle a nuestro pueblo un servicio eléctrico de primera calidad. New Fortress Energy, como la compañía matriz de Genera PR, tiene amplio conocimiento en los procesos de compra y manejo de combustible, al igual que en la operación y manejo en los procesos de decomiso de plantas generatrices. Esto es importante, ya que en la medida en que vaya aumentando la generación de energía renovable por todo Puerto Rico, vamos a poder ir decomisando plantas viejas que son ineficientes, que utilizan combustibles fósiles que son costosos y que contaminan nuestro ambiente. Genera PR, a través de esta APP, va a buscar eficiencias y a maximizar la capacidad de las plantas con mejor desempeño de la AE, con miras a reducir los costos de operación y los costos de compra de combustible. Asimismo, tendrá la obligación de que todo ahorro obtenido por medio de ajustes operacionales, contractuales o de inversión de capital, habiendo sido aprobados por el negociado de energía de Puerto Rico, será parte de los esfuerzos para reducir los costos de energía al pueblo de Puerto Rico. Eso significa que tiene un incentivo para lograr esos ahorros en el costo de generación de energía proveniente de las plantas de la autoridad, lo cual pudiera resultar en reducciones sustanciales en la factura de electricidad. Déjenme decir esto en arroz y habichuela, porque creo que aquí se quedaron un par de líneas en el texto de mi mensaje oficial fuera. ¿Cómo esto funciona? Es que cualquier ahorro que genera PR va a ser compartido con el gobierno de Puerto Rico, con el pueblo de Puerto Rico. Tienen un incentivo para lograr ahorros en los costos operacionales de la autoridad. Y cuando lo logren, 50%, sí, se les brinda hasta un tope que se establece en el contrato, y Fermín Fontanes va a entrar en el detalle, pero 50% va a beneficiar al pueblo, lo cual tiene todo el propósito y la probabilidad de reducir el costo de la luz en Puerto Rico. Además, Genera PR está obligada a hacerle oferta a todos los empleados que trabajan en las plantas de la autoridad, por lo que ninguno se quedará sin empleo. Y los demás empleados de la autoridad que no trabajan en las plantas como tal, tendrán prioridad y preferencia ante otras personas igualmente cualificadas si también tienen deseo de unirse a Genera PR. El término del contrato será de 10 años y el periodo de transición será de 100 días. Una vez Genera PR comience su gestión,
estará a cargo de la operación y mantenimiento de las plantas de generación de la autoridad, de la administración de los contratos de las facilidades y de la compra de combustible, así como de representar a la autoridad ante el negociado de energía de Puerto Rico. También tendrá a su cargo el manejo de fondos federales para las mejoras a las plantas de generación. Nuestras metas con este contrato son continuar aligerando la transformación de nuestro sistema eléctrico, facilitar la transición a la generación por medio de energía renovable en cumplimiento con el Plan Integrado de Recursos aprobado por el negociado de energía, proveer una planificación efectiva a largo plazo de nuestras necesidades energéticas y maximizar la operación de las plantas para garantizar la estabilidad de nuestro sistema eléctrico mientras lo convertimos en uno renovado, moderno y eficiente que promueva el desarrollo económico de Puerto Rico. Con esta nueva APP y en cumplimiento con nuestra política pública energética, seguimos adelantando la transformación que todos queremos. Estoy seguro de que estamos en el camino correcto para darle a nuestra gente el sistema energético confiable y asequible que se merece. Y antes de concluir, quiero agradecerle a todos los que han participado en este proceso de aprobación de esta APP, desde los miembros del Comité de las Alianzas Público-Privadas, dentro de la autoridad de las alianzas público-privadas, la Junta de las Alianzas Público-Privadas, de igual manera el negociado de energía de Puerto Rico, de igual manera la Junta de Supervisión Fiscal, también la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todos estos entes, todos los componentes de estos entes le dedicaron tiempo y gran esfuerzo a este asunto, y básicamente esto se atendió por unanimidad, con el mayor respeto. Sé que hubo una voz en contra y ya se han expresado las razones, pero reitero que nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo aquí con la ley, con la política pública energética de Puerto Rico, y eso va por encima de todo lo demás. También tengo que agradecer a los presidentes de tanto la Cámara y el Senado, así como los miembros del interés público que están en la Junta de las Alianzas Públicas, de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, por su cooperación, por poner el interés de Puerto Rico primero que cualquier otra consideración. Y reconozco la presencia, no de todos, pero aquí tenemos distinguidos miembros de la legislatura que yo sé que también nos van a estar apoyando en el camino, como el portavoz alterno del PNP en el Senado, Carmelo Ríos, el representante Pichi Torres Zamora y el representante Víctor Párez. De igual manera, que no se me quede, que está aquí Manuel Lavoy, que es instrumental lo que hace en COR 3 para canalizar todos los fondos federales que utilizamos en esta área. Así que gracias a todos nuevamente, y ahora le doy la palabra a nuestro secretario de Estado, el licenciado Omar Marrero. Bueno, yo creo que luego de muchas gracias, gobernador. Buenas tardes a todos. Buenos días todavía. Ciertamente hoy un día histórico. Cuando miramos atrás todo lo que se ha realizado en el proceso, sobre 24 meses estuvimos en este proceso de licitación, y todo tuvo su génesis, unas crisis que tuvimos en Puerto Rico. No solamente una crisis fiscal, sino una crisis que nos trajo unos huracanes y que nos subrayaron el estado crítico de deterioro y de ineficiencia que se encontraba en nuestro sistema energético. Un sistema energético que le sirvió a Puerto Rico por muchos años, pero por consideraciones políticas, por consideraciones fiscales y por otras consideraciones, no se priorizó la inversión en el mantenimiento, en los empleados y en garantizar que el sistema fuese uno que propiciara el desarrollo económico en Puerto Rico. Todo eso fue lo que motivó la Ley 120 del 2018, la Ley 17 del 2019, que es esencialmente lo que es el ordenamiento jurídico aplicable en esto. Como bien dijo el gobernador, esto no se da en el vacío. Hay unos objetivos que se querían cumplir, principalmente la confiabilidad del sistema y el costo energético.
Cuando miramos nuestra factura de la luz, podemos ver bien sencillamente que 65% viene del combustible. Por procesos geopolíticos o conflictos geopolíticos, hemos estado pagando un costo energético por las nubes, ya habiendo tenido un sistema ineficiente y altamente costoso. Por eso es que estamos hoy aquí. Así que ciertamente es un día histórico. Aquellos que siguen estos temas saben que fue en los 1990 la última vez que se abrió el sistema de generación y permitió la inversión privada en Ecoeléctrica y AES. Y gracias a esa inversión privada en el sector energético es que hoy 30% de nuestra generación viene del sector privado y es la más económica. Así que eso probó, la historia probó, que la decisión tomada con la voluntad política y tomando los mejores intereses de Puerto Rico primero, valió la pena. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Así que yo lo único que tengo que decir es agradecer al gobernador de Puerto Rico que pone la voluntad política, a los presidentes legislativos y a los representantes y legisladores que han seguido este proceso y que seguirán fiscalizando y monitoreando el proceso para asegurar que se cumplan los objetivos, también hay que reconocerlo. Porque cuando miramos este tipo de transacciones, sabemos que lo más importante es que se siga el proceso, pero también tiene que haber la voluntad política para garantizar que son los mejores intereses de Puerto Rico los que se atienden primero. Y hoy atendemos la confiabilidad, un operador privado que nos va a traer planificación gerencial a largo plazo y una continuidad gerencial que va a proveer, ¿verdad? Va a permitir que esos beneficios redunden en el pueblo de Puerto Rico. Como dijo el gobernador, esto atiende el costo y hay un incentivo delineado que permite alinear los intereses del operador privado con los de la gente. Y es por eso que hay un incentivo para lograr ahorro. Si no se logran ahorros, no se logran incentivos. Si no se logran ahorros, no hay una compensación. Pero si se logran ahorros, el 50% va para el contratista, para el proponente, pero el 50% va directamente, inmediatamente a la tarifa. Así que ciertamente hoy es un día histórico donde atacamos lo que tenemos que atacar. El problema de frente, el problema de combustible y el asunto de generación. Así que, gobernador, gracias por la confianza. Fermín, te felicito del equipo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas que ha estado trabajando esto por tantos años. Gente que estuvo, gente que ya no está, pero ciertamente se agradece el profesionalismo y el trabajo y la perseverancia a través de todo este año. Y también, Josué, te reconozco la labor que has hecho con la autoridad para darle estabilidad y permitirnos que se ejecute la política pública delineada en la ley. Así que muchas gracias y hoy definitivamente es un gran día y perdone si me emociono, pero mucho trabajo y mucha energía y muchos recursos se dedicaron a esta transacción que ciertamente, como les digo, al cabo de 5, 10 años vamos a ver que tomamos la decisión correcta. Y por último, nos permite la transición a la energía renovable. Aquí se operan por 10 años, pero paralelamente se sigue integrando energía renovable para abaratar el costo y tener un sistema mucho más confiable. Así que nada, muchísimas gracias. Y con esto le dejo al licenciado Fermín Fontanes para que pueda hablar en detalle del contrato y del proceso que se realizó para terminar con el proponente que presentamos hoy en día, Genera Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias, secretario. Como hemos mencionado anteriormente, y aquellos que han participado en presentaciones anteriores de proyectos de alianza, en el día de hoy vamos a ir por el proceso, lo que hemos hecho y lo que terminó la selección del grupo de Genera PR. Ok, los objetivos de la transacción, no voy a entrar mucho en detalle en ellos porque ya lo hemos hablado el gobernador de Puerto Rico y el secretario, pero esto es importante, es la segunda parte clave de la transformación que estábamos buscando, primero con la transmisión y distribución y ahora con la parte de generación. Voy entonces ahora a entrar en el proceso de licitación. El proceso de licitación, como ustedes saben, es el proceso que exige la ley, el proceso de nuestro reglamento, es lo que hace las licitaciones de los procesos de alianzas público-privadas distintos y confiables en el mercado y lo que ha resultado en alianzas exitosas para Puerto Rico. Este proceso comenzó en agosto del año 2020 con la solicitud de cualificaciones. En ese momento, para los que no recuerdan, nosotros recibimos 15 cualificaciones de entidades que estaban interesadas en participar en el proceso.
De esas 15 entidades, el comité de alianza seleccionó 8 entidades que pasaron a la segunda parte del proceso para poder entrar en la parte de propuestas. Eso pasó en septiembre del 2020. Esos participantes, en ese proceso, como siempre hemos hablado, toda esa parte inicial es un proceso público que se discute abiertamente quiénes fueron los participantes y quiénes fueron los seleccionados. Cuando pasamos a la parte de la solicitud de propuesta, se mantiene dentro de los 8 participantes en este caso. Esa solicitud de propuesta se publicó en octubre del 2020 y ahí entonces empezamos lo que es el proceso de la debida diligencia, en donde se comparte información de la autoridad, información del proceso, borradores de contratos con los proponentes, y desde ese momento, en octubre, hasta más de un año, estuvimos en conversaciones con los diferentes proponentes. Como ven en el slide, durante ese proceso, algunos de los participantes salieron del proceso y no continuaron. En diciembre del año 2021, más de un año después de ese proceso, recibimos 2 propuestas. Ok, siguiente a haber recibido esas propuestas, tuvimos presentaciones con los 2 proponentes. Los 2 proponentes vinieron a Puerto Rico, le hicieron presentaciones de sus propuestas al comité de alianza. Como resultado de esas presentaciones y esas discusiones, se les solicitó a los 2 proponentes a revisar esas ofertas y hacer una oferta final, que eso fue lo que sucedió en el periodo de enero a mayo del 2022. De junio a agosto, se toman las decisiones finales del comité de alianza, que termina en la selección, ¿verdad?, del grupo de Genera. En diciembre de este año, el comité de alianza aprueba el contrato final, aprueba el reporte de alianza, se presentan los informes y los contratos para aprobación. En enero de este año se aprobó entonces el contrato por la Junta de Directores de la APP. El negociado de energía también aprobó la Junta de Supervisión Fiscal, aprobó la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y finalmente la Oficina del Gobernador en el día de ayer. Así que el marco regulatorio, como bien se discutió anteriormente, estos son requisitos de ley, no solo la ley 120, la ley 17, la ley 29, son parte de la reforma fiscal de la autoridad, son requisitos del plan fiscal. Así que todo este proceso se ha llevado a cabo conforme a la ley, a las exigencias de la ley y el proceso. Okay. ¿De qué estamos hablando? Porque estamos hablando hasta ahora en general de estos componentes de la flota generatriz, pero estamos hablando de toda la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, alrededor de 12 facilidades, cada facilidad con un número de unidades distintas de generación. Estas unidades tienen más de 40 años de existencia. Es un sistema comprometido, todos lo sabemos, todos lo hemos vivido. El asunto de la situación fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica ha puesto a la autoridad en una situación comprometida de poder hacer las mejoras necesarias y poner esa flota, ¿verdad?, a lo que hemos estado buscando para Puerto Rico. La selección, como hemos mencionado, el equipo que seleccionó es el equipo de Genera Puerto Rico, un equipo que a través de estos 2 años del proceso, el comité de alianza, los miembros del equipo, hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos, intercambiar visiones, negociar contratos y negociar posiciones y ver no solo su compromiso, sino su experiencia y su idea de cómo ellos entienden que pueden lograr lo que nosotros estamos buscando en términos de la confiabilidad que merece el sistema, pero más importante, el costo y los ahorros que Puerto Rico está buscando. Genera Puerto Rico, como ya se ha discutido anteriormente, es una subsidiaria de New Fortress Energy. Es la entidad que va ahora a ser responsable de manejar toda la flota generatriz. Cuenta con el servicio o un contratista que se llama Peak Group,
Aquí tenemos hoy también como invitado al CEO de PIC Group, que va a ser parte esencial de este trabajo que se va a estar llevando a cabo. El grupo de PIC tiene más de 20 años de experiencia también en operación y mantenimiento de plantas con tecnología similar a la que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que tenemos un equipo con el peritaje no solo en el área de combustible, que es esencial para esos ahorros que estamos buscando, sino manejando tecnología similar a la que hay en las diferentes plantas de la autoridad en las 12 facilidades. Experiencia total, ¿verdad?, del equipo que compone Genera Puerto Rico. Tienen experiencia en más de 28 países, operan más de 50 gigawatts que están instalados o comisionados alrededor del mundo y tienen una flota que, ¿verdad?, bajo su custodia de más de 5,000 empleados en todas esas plantas alrededor del mundo. New Fortress es una compañía que conocemos ya en Puerto Rico, es una compañía que lleva en Puerto Rico varios años con contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica. Tienen experiencia también alrededor del mundo con operaciones no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, Irlanda, Sri Lanka. Una compañía que tiene un peritaje en el manejo de combustible sumamente importante para esta APP y como bien mencionó el secretario anteriormente, más del 65% de nuestra factura está atado al combustible. De los gastos operacionales de la autoridad, alrededor de 3,000 millones es el costo de combustible. El costo de la operación y mantenimiento es alrededor de unos 300 millones. ¿Cuáles van a ser las responsabilidades entonces de Genera Puerto Rico? Esto es un contrato de operación y mantenimiento, como mencionamos anteriormente. No es una concesión, no es una venta, es un contrato de operación y mantenimiento que va atado al Plan Integrado de Recursos, porque la política pública energética de Puerto Rico lo que está buscando es movernos hacia energías renovables. El Plan Integrado de Recursos actual ya establece un periodo de tiempo para cada planta y cuánto tiempo van a estar en operación. Genera ahora va a operar estas plantas hasta que ellas vayan saliendo de circulación conforme a lo que establece el negociado de energía. Así que es un contrato a 10 años atado a ese, ¿verdad?, a ese plan integrado de recursos. Ellos van a operar y mantener las plantas, pero también están encargados de la administración de los contratos de combustibles y los contratos, todos los contratos, ¿verdad?, relacionados con la operación de esas plantas. Tienen el mantenimiento y reparación del equipo, son el enlace entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, participan en la planificación del Plan Integrado de Recursos, representan a la autoridad con Luma ante el negociado de energía y van a poder también manejar los fondos federales que estén atados a proyectos relacionados con las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Otro componente importante que no hemos mencionado es el cumplimiento ambiental. Sabemos que el asunto ambiental históricamente en la autoridad ha sido un reto, muchas veces por los retos fiscales que tiene la autoridad, pero por el equipo también que maneja, ahora esa responsabilidad pasa al privado también, a Genera Puerto Rico. Términos claves del contrato. Ok, esto es una estructura también similar a lo que habíamos mencionado anteriormente, es operación y mantenimiento para poder tener la facilidad de maximizar el uso de fondos federales. Si recuerdan, originalmente en la ley 120 se buscaba la venta de estos activos. Estos activos no se están poniendo a la venta por varias razones. Uno, la política pública exige que nos movamos a energías renovables, o sea que no hacía sentido vender estos activos si no estaban atados a una generación a largo plazo. Así que se tomó la determinación de buscar un contrato de operación y mantenimiento, porque lo que se busca es operar y mantener el sistema hasta que cada uno de esos activos salga de circulación. Esa responsabilidad, como mencioné anteriormente, está atada al cumplimiento del Plan Integrado de Recursos. Creo que eso es bien importante que todo el mundo lo entienda, porque es el negociado el que establece
el tiempo y duración de cada uno de estos activos y la obligación contractual de Genera es seguir con ese plan. No hay nada en adición a eso. Ok, esto ya lo mencioné durante el transcurso, son 10 años atados al plan integrado. Igual son 12 facilidades. Cuando digo 12 facilidades, estamos hablando Costa Sur, Aguirre, Palo Seco, Cambalache, Central San Juan, Mayagüez. Esas son las facilidades donde están las unidades pico, los picking units como Yabucoa. Esas son las facilidades que Genera va a estar operando. ¿Quiénes son las partes del contrato? Igual que en otros contratos de alianza con la autoridad, son 3 partes: la Autoridad de Energía Eléctrica como dueño de los activos y, ¿verdad?, el ente que recibe estos fondos federales, Genera Puerto Rico, el operador del sistema, y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas como administrador del contrato. La estructura de los aspectos financieros, importante. En este proyecto, como se adelantó, es un pago fijo de 22.5 millones al año. Ese pago va disminuyendo a través del transcurso de los 10 años, atado a la cantidad de activos que se están operando. O sea, es un pago garantizado fijo por 5 años, pero una vez estos activos salgan del sistema, va a ir bajando conforme a los activos que se están operando hasta un mínimo de 5 millones al año, que es lo que esperamos que en los últimos años de contrato esté en funcionamiento. Tiene un tope máximo de incentivos de 100 millones de dólares. O sea que si lo vemos, es una estructura donde el privado aquí está tomando el riesgo en de que ellos van a poder lograr estos ahorros y su compensación mayor está atada a ellos lograr esos ahorros. Si ellos no logran esos ahorros, su pago fijo es mínimo en comparación. Esos ahorros, ese tope de 100 millones, se comparte 50% con la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que en el ejemplo de los 100 millones significaría que ellos consiguieron 200 millones en ahorros para Puerto Rico que se reflejarán en la factura de nosotros y de ahí ellos reciben esos incentivos. El pago durante el periodo de transición, otro asunto importante, es un periodo de transición de 100 días con un tope de un máximo de 15 millones de dólares. Si se excede ese costo, es un costo que el privado tiene que asumir. Ok, asuntos de empleo, ¿verdad? Los empleados de la autoridad, como siempre, los empleados de la autoridad están protegidos por la ley 120, eso no cambia en este contrato, se mantiene. Ahora, en este contrato nosotros hemos ido más allá de las protecciones que existen en la ley 120. Esto gracias a las negociaciones con los miembros de nuestra junta y el equipo del Comité de Alianza, hemos logrado con este proponente varios cambios importantes. Uno, como bien mencionó el gobernador, el Genera Puerto Rico tiene que hacerle ofertas a todos los empleados de las plantas que opera actualmente la autoridad. Eso es sumamente importante porque es un reconocimiento de la importancia y el peritaje de los empleados de la autoridad y Genera reconoce esta importancia y ellos van a hacer esas ofertas en los primeros 30 días de esa transición, alrededor más o menos, van a estar yendo a donde esos empleados haciéndoles las ofertas. Otro punto importante es que tienen 2 años todo empleado que se mueva a Genera, tiene 2 años de empleo garantizado. Esto para asegurarnos que la reforma laboral no le aplica a estos empleados que se mueven de la autoridad a Genera. Tienen esa seguridad de que no entran como empleados probatorios, entran como empleados a tiempo completo, y eso es otra distinción que tenemos en este contrato que también logramos en nuestras negociaciones con el proponente. Los empleados que no están en las plantas también tienen preferencia y prioridad sobre aquellos empleados, pero aquellos solicitantes de afuera que no están empleados por la autoridad. Ok,
Estos son los puntos que se negociaron con los representantes del interés público que se atendieron completamente en el contrato. Como mencioné, los ahorros en la tarifa. Esto es una estructura que está atada al 50%. En las negociaciones que tuvimos con los representantes del interés público, se puso lenguaje específico para asegurarnos que ese tema se estaba tocando en blanco y negro. Igual, con los beneficios y las protecciones de los empleados, se añadió esa garantía que les acabo de mencionar de los 2 años. Los límites de las subcontrataciones, ¿verdad? Hicimos énfasis en la importancia en lo que es aquí el C y el D de las solicitudes de la Asamblea Legislativa. Hicimos énfasis en la importancia no solo de evitar los conflictos, sino de darle prioridad a la industria puertorriqueña, a los contratistas puertorriqueños, a los materiales puertorriqueños. Todo ese lenguaje se incluyó en este contrato. También hicimos unos acuerdos de darle mayor transparencia al proceso. Sé que esto es un asunto que se ha discutido públicamente. A través de esta negociación se incluyó lenguaje específico para poder atender estas solicitudes de transparencia y, de hecho, el contrato incluye hasta penalidades por falta de cumplir con solicitudes de información. O sea que hemos ido más allá en esos temas. Y finalmente hay un reconocimiento que era un requisito que se incluyera de que esto es un acuerdo bajo la ley 120, como se conoce como una transacción de la AE, y cualquier enmienda o cambio tiene que ir a la Junta de Directores de la APP con un voto unánime. Ahora en estos momentos lo voy a dejar con el grupo de Genera. Mr. Wesley Edens is here today. Voy a cambiar un poco en inglés porque Wesley habla inglés. So, Wesley, before you come up, we're going to present a video that Wesley and the team of Genera provided. Vamos a poner un video del equipo de Genera y después los dejo con el CEO. Puerto Rico, conocido por sus hermosos paisajes, su vivaz cultura, su deliciosa comida, su música alegre y su gente cálida. Un lugar tan asombroso merece tener acceso a una energía asequible y confiable. Es por eso que New Fortress Energy ha estado ayudando a liderar la transición del Caribe hacia una energía más limpia y asequible. Crear ese acceso de una manera ambientalmente responsable es nuestra misión. En pocas palabras, queremos iluminar al mundo con energía positiva. Comenzamos a operar en el Caribe en el 2016, primero en Jamaica y ahora en asociación con nuestra isla vecina Puerto Rico. No podemos negar que estamos enamorados de los paisajes cautivadores y la cultura vibrante de Puerto Rico. Pero fueron los críticos asuntos energéticos de la isla los que nos trajeron aquí. En el 2017, el huracán María dejó más de 3.4 millones de residentes sin electricidad. Desde entonces, la isla ha resistido la continua devastación causada por los huracanes, tormentas tropicales, terremotos y otros desastres naturales. Sabíamos que teníamos que ayudar. Nuestro objetivo es asociarnos con Puerto Rico para ofrecer soluciones de infraestructura energética crítica y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida con una energía más limpia y confiable. Esto llevó a la puesta en marcha de nuestras instalaciones en San Juan de 2020. Esta instalación suministra gas natural licuado o GNL a la central de ciclo combinado de San Juan y a los clientes de la isla. Nuestras innovadoras soluciones energéticas están ahorrando a nuestros clientes dinero en costos de combustible y reduciendo significativamente las emisiones de carbono. Estas soluciones son opciones de energía sostenible y más limpia en las que los puertorriqueños pueden confiar, no solo para preservar el medio ambiente, sino también para hacer frente a cualquier desastre natural que pueda llegar. Lanzamos Genera PR con el único propósito de operar y modernizar el sistema de generación de energía de Puerto Rico.
Genera PR es el socio ideal de Puerto Rico para hacer realidad su visión de transformación energética. Juntos estamos energizando positivamente a Puerto Rico. Con usted, Wesley. Welcome, everyone. Very pleased to be here with you all. Just a little bit of background, first of all, on New Fortress. Bienvenidos a todos, muy complacido de estar aquí con todos ustedes. Un poquito de trasfondo sobre New Fortress. New Fortress is a company that I founded 9 years ago. We're based in New York City. Our goal as a company when we founded it was to provide cleaner and cheaper power throughout the world. New Fortress es una compañía que se fundó hace 9 años, basado en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y nuestra meta es proveer energía más limpia, más económica a través de los lugares que trabajamos. We are a integrated gas, logistics, and power company. Somos una compañía integrada de gas y logística. We have terminals that provide natural gas in Jamaica, Tenemos terminales que proveen gas natural en Jamaica, Mexico, Nicaragua, Brazil, Sri Lanka, Ireland, and of course, most importantly, here in Puerto Rico. en México, Nicaragua, Brasil, Sri Lanka, Irlanda y, claro, importantemente aquí en Puerto Rico. We first came to Puerto Rico on business 3 days after Hurricane Maria. Primero vinimos a Puerto Rico la primera vez en negocios 3 días después de María, el huracán. Recognizing the devastation and the challenges that were created by the hurricane, Reconociendo los retos y la devastación causada por el huracán, we came to see here if our capital and our skills could be helpful in restoring Puerto Rico's power system. vinimos a ver si nuestro capital y nuestro conocimiento podía ayudar a restaurar el sistema eléctrico de Puerto Rico. We established a terminal to bring in gas at San Juan, Establecemos una terminal para traer gas en San Juan, constructed it largely with employees from Puerto Rico, construido mayormente con empleados de Puerto Rico, and managed to turn it on heroically with those people in the middle of COVID. y después encenderlo heroicamente a través del COVID. We established Genera, which is our local subsidiary, Establecimos a Genera, que es nuestra subsidiaria local, to further continue our mission of providing cleaner, cheaper power and to help the transition to a clean energy future here in Puerto Rico as well as around the world. para continuar adelantando la meta de energía limpia y asequible y para la transición a Puerto Rico y a través del mundo para ese tipo de energía sostenible. We are very proud to have been selected by the P3 committee and by the governor and Omar and the rest of the elected officials here. Estamos muy orgullosos de haber sido seleccionados por el Comité de Alianzas Público-Privadas, por el gobernador y por Omar y todos los que están aquí. We take the responsibilities very seriously for the tasks that we have been granted. Tomamos esa responsabilidad muy en serio para esa encomienda que nos han dado. Are humbled by this opportunity and the trust that's been placed in us. Nos hace humildes esta responsabilidad y la confianza que han puesto en nosotros. And while we recognize the challenges that are before us to go from where we are to where we want to get to in this situation, we believe the opportunities here, both for us and for Puerto Rico broadly, are tremendous. Y aunque reconocemos los retos que estamos enfrentando, creemos que tenemos la oportunidad, ambos para Puerto Rico y para nosotros, para mejorar los activos de lo que estamos hablando.
Genera is a great team of executives and partners with extensive local and national and international experiences. Genera es un gran equipo de expertos que une personas experimentadas o compañías experimentadas local y globalmente. And with our partners at PIC, we believe that we have a very comprehensive team to best address the challenges that are in front of us. Y con nuestros socios en PIC entendemos que tenemos un equipo bien comprensivo, bien experto para encarar esos retos que estamos. You should know that I'm a very results-oriented person and very, very focused on creating a scorecard that you all can judge our activities and measure us by what we say we're going to accomplish and what we believe that we will accomplish in the coming years. Genera tiene una tabla de datos con mucha información en cuanto a que pueden ustedes verificar con la información de nuestros logros y algo que ustedes pueden estar constatando a medida que vaya pasando el tiempo. There are a number of elements of our activities that you should pay attention to in our scorecard, but the two that are the most important Hay un número de actividades que ustedes pueden estar verificando en ese scorecard, esa tabla o esa hoja de las cosas que hemos hecho, pero hay dos que son las más importantes. are system reliability and cost. Nuestra confiabilidad en cuanto al sistema y los costos. We believe your power should not go off during the course of the year. That's not actually a natural occurrence. It's not acceptable in the United States. It's not acceptable in other developed countries around the world. It's not acceptable here in Puerto Rico. Creemos que la electricidad no debe interrumpirse, no debe estar interrumpida. Eso es algo, no es una ocurrencia natural, no es algo que debe ocurrir ni en Estados Unidos ni en ningún otro país desarrollado y es algo que no debe estar ocurriendo aquí en Puerto Rico. And because you live on an island and there are challenges in getting fuels and getting services and elements of providing power here, and so by the very definition of it, it is modestly more expensive than it would be if you were on the mainland. Un momento. Y debido a que ustedes viven aquí en una isla y están los retos de obtener, adquirir, ¿verdad?, los combustibles y los servicios en ese sentido, pues es moderadamente más costoso quizás obtener eso que sería en la tierra de Estados Unidos. The costs that you pay are simply too high. I apologize, what was that? Would you repeat? The costs that you currently pay here are simply too high. Los costos que actualmente están pagando aquí son muy altos, simplemente. So those are our scorecards. We look forward to working closely with PREPA and Josue and the other people on the team here, as well as reporting to the P3 and the Energy Board and the Governor. Así que esos son nuestros, lo que se llama el scorecard, ¿verdad? Esa hoja de presentación nuestra. Estamos ansiosos de trabajar bien de cerca con PREPA, con el gobernador, con las alianzas pública-privadas, con Josué, para la transformación de la energía. The transition period is expected to be through the middle of the year, at which time we expect to be fully responsible for the assets and the generation that has been awarded to us, and you can start to measure us at that time. El periodo de transición se espera que dure hasta mitad del año y entonces en ese momento ya vamos a estar a cargo nosotros, por lo que en ese momento ya vamos a ser responsables, pueden mirar a nosotros para responsabilidad de lo que ya esté ocurriendo. Lastly, we'll have a focus on contracting with local Puerto Rican firms and local employees. If you look at our operations around the world, you'll see that for the most part, the people in Jamaica that work for us are Jamaicans. The people in Mexico that work for us are Mexicans. The people that will operate our operations here are Puerto Ricans, as they should be. Finalmente, nuestro enfoque va a ser, en cuanto a empleomanía, a emplear empleados de Puerto Rico. Si ustedes miran nuestras operaciones mundialmente, por ejemplo, en Jamaica, en México, los trabajadores o los empleados de allí son jamaiquinos, mexicanos. Igualmente va a ser aquí en Puerto Rico, como debe ser. And so we look forward to working with the P3
committee as part of this, the governor and his staff, the Josue and the folks at PREPA, and I look forward to a successful transition and to see you again soon. Thank you so much. Por lo tanto, estamos ansiosos de estar trabajando con las alianzas público-privado, el gobernador, Josué, todo el equipo de PREPA y una transición exitosa. Vamos a dar paso ahora a las preguntas y respuestas sobre el tema. Vamos a comenzar entonces con Telenoticias. Muy buenas tardes. Tengo varias preguntas. La primera es, a raíz de esta privatización, ¿cuál sería entonces el rol que va a tener la Autoridad de Energía Eléctrica y Josué Colón? Comienzo y Fermín y Josué pueden abundar. La autoridad permanece en existencia. La Autoridad de Energía Eléctrica es la dueña de los activos, es decir, de estas plantas que ahora van a estar siendo operadas y mantenidas por Genera PR. De igual manera, la autoridad es la que recibe los fondos federales en coordinación con COR3. Es la que tiene esa relación directa con el gobierno federal. También va a estar operando los embalses, los canales de riego y las instalaciones hidroeléctricas que tenemos en Puerto Rico. No sé si se me quedó algo, Josué o Fermín. Estamos. Entonces tengo dos dudas que tengo. ¿El contrato sería entonces de $100 millones? O sea, ¿de cuánto es el contrato? Y entonces sabemos ese incentivo que ustedes hablaron, pero ¿hay otros incentivos incluidos en el contrato? Sí, o sea, yo comienzo contestando, pero aquí sí que Fermín debe entrar en el detalle. El cargo por los servicios de Genera PR inicial y por 5 años, cargo anual, es de $22.5 millones. Aparte de eso, el contrato le da a Genera PR la oportunidad de lograr o tener unos incentivos, unos pagos, unos incentivos. Si logra unos ahorros y los ahorros que logre en los costos de operación de estas plantas, los va a compartir 50-50 con el pueblo de Puerto Rico. Tengo que aclarar algo porque esto es importante. Y sí, y ahora Fermín entra en otros incentivos que hay, porque realmente lo que este contrato se ha estructurado para incentivar a Genera PR, para mejorar el desempeño de la autoridad en diversas áreas y para bajar los costos de la autoridad. Todo con miras también a que baje el costo de la luz para todo el pueblo de Puerto Rico. Hay varias áreas en las cuales Genera puede tener incentivos o pagar penalidades. Un área es el área de los costos. Ahí realmente estamos hablando de incentivos y quien aprueba el presupuesto para estos costos es el negociado de energía, incluyendo los costos relacionados al combustible. Es el negociado al que Genera le va a presentar un plan de acción para los procesos para la compra de combustible. El negociado lo aprueba y entonces si logran unos ahorros, pues los comparten con nuestro pueblo, con nosotros. Bien. Hay otra área que es el área de la disponibilidad de las plantas, porque como dijimos, las plantas aquí en Puerto Rico pues están alcanzando básicamente el 50% de su capacidad en generación. Y cualquier mejoría en la disponibilidad de estas plantas también, y eso también se va a establecer con el regulador, con Luma, porque lo que queremos es que estas plantas estén funcionales, o sea, que no estén, que estén funcionando. En el área de seguridad de los empleados, a base de los requisitos que establece la agencia federal OSHA, también hay un sistema de incentivos o penalidades.
Si no tienen violaciones de OSHA, pues eso se le brinda un incentivo, pero si las tiene, hay penalidad. De igual manera, en el área ambiental, si cumplen, pues hay incentivos. Si no cumplen y hay violaciones, entonces entran las penalidades. Esta cantidad de 100 millones que se dice aquí se establece para poner un tope o un máximo de los incentivos que Genera pudiera tener de año en año. Y realmente es como el neto entre incentivos y penalidades. No puede pasar, si es positivo, si tienen más incentivos que penalidades, de 100 millones. Si se pasan, pues entonces el exceso se puede utilizar el año siguiente, pero siempre sujeto a que nunca puede pasar de 100 millones. Los 22 millones del cargo fijo son por 5 años, pero después de 5 años empieza a reducirse dependiendo de las plantas que iremos decomisando en la medida en que tengamos más energía renovable en Puerto Rico. Pero otra vez, cuando miramos el costo de este contrato a base de los cargos fijos por la vida del contrato, que es de 10 años, estamos hablando de que el costo es alrededor de 118 millones de dólares. Y tengo que decir esto por información obviamente que tengo, que el otro proponente, el costo era sustancialmente mayor. Ese fue uno de los factores que se tomó en consideración aquí. Okay. La otra duda que tengo es ¿a quién Genera PR le estaría comprando el combustible? ¿A New Fortress? Bueno, prefiero que aquí entre Fermín y pudiera Wes. Yo le voy a traducir a Wes la pregunta. Sí. Ok, como parte de las responsabilidades de Genera PR es la compra de combustibles. Hay contratos existentes de la Autoridad de Energía Eléctrica que Genera tiene que operar bajo esa estructura existente, pero en el futuro habrá contratos adicionales que se tendrán que hacer procesos de licitación y en ese momento con las entidades que ganan entonces se comprará el combustible. Esa experiencia de Genera en el manejo de combustible es una de las razones por la que nosotros entendemos y el Comité de Balance entendió que ellos podían generar ese tipo de ahorros. Pues I don't know if you... Yeah, I mean, the question was where we buy the fuel from? Or? Yes. Yeah, so we have a large portfolio ourselves of fuel from a number of large producers. So Cheniere, Shell, Venture Global, a large portfolio of ourselves, and we are on the verge of producing our own fuel. So we have a large fuel source. One moment, please. Sí, tenemos un portafolio bien grande de un número de productores grandes, por ejemplo Shell, dijo unos cuantos nombres que no pude apuntar aquí, y estamos en el borde de también estar produciendo nosotros también ese. Yeah, the total fuel bill here in Puerto Rico is about $3 billion, roughly, the public number. La factura total de combustible aquí es como $3 billones. And the vast majority of that fuel comes from sources other than ourselves, and much of it from distillate fuels, diesel, heavy fuel oils, et cetera, that we don't actually we don't traffic in those businesses. Y la gran mayoría de esa cantidad viene de otro tipo de combustible, por ejemplo, diésel y otras cosas así que nosotros no manejamos eso. Providing fuel or finding fuel at the lowest possible cost will be one of the high priorities. Because that's where much of the cost savings can be for the island, so it will be a big focus of ours. El proveer combustible a bajo costo es nuestra más alta prioridad porque ahí es donde estarían los ahorros en los costos para la isla. And to provide fuel at the lowest cost takes a deep understanding of both the fuel markets internationally. Y el proveer combustible a bajo costo toma una comprensión bien profunda de los mercados, ambos internacionalmente. And of course, logistics and shipping as well. Al igual que la logística y el envío también. And I believe that's one of the reasons why we were selected, is we think we have deep understanding of those parts of the business and can provide a tremendous amount of value to Puerto Rico and to PREPA as a result.
Y me parece que esa es una de las razones por la que nos fuimos seleccionados, porque tenemos una comprensión bien profunda de esas partes del negocio que puede añadir tremendo valor para Puerto Rico. Si nos fijamos cómo se estructuró el contrato, le da un incentivo a Genera PR para que baje el costo del combustible, que como se dijo es $3,000 millones al año. El costo de operar la autoridad es de 300 millones. Josué me mencionó que también en el contrato se incorpora un manual para el proceso de compra que es bien específico. Y Fermín ahora añade algo más. O sea, que tienen que y aquí, como dijo también el señor Wesley Edens, que la inmensa mayoría del combustible que la autoridad está adquiriendo ahora mismo no viene de New Fortress. Pero en este caso, lo que Genera debe hacer, porque le conviene hacerlo económicamente y le conviene a Puerto Rico, es que venga de donde venga, baje. Y quien va a estar supervisando en todo momento es el negociado de energía. Lo que quería añadir es alineado con lo que acaba de decir el gobernador, es que el contrato provee una estructura para el manejo de conflictos de intereses. O sea que no hay una discreción absoluta, el contrato provee los mecanismos y Genera tiene que seguir esos procesos para asegurarse que no haya ningún potencial conflicto. Metro y luego Noticentro. Sí, buenas tardes, señor gobernador. FEMA había aprobado la inyección de fondos para precisamente migrar a energías renovables y esto pues incluía proveer generación temporera. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Todo se mantiene en pie. Como FEMA bien dijo, esa es una medida temporera, básicamente de emergencia, porque es en respuesta al impacto del huracán Fiona. Claramente, Genera PR es la que va a estar interactuando con FEMA y el cuerpo de ingenieros en la medida en que FEMA y el cuerpo de ingenieros hagan reparaciones en las unidades que entienden que son críticas, ya están identificadas, ya FEMA está comprometida a hacer una serie de reparaciones críticas en las unidades generatrices a su costo. De igual manera, FEMA está comprometida a aumentar la generación en Puerto Rico mediante barcazas generatrices o generadores portátiles o terrestres hasta 600, 700 megavatios con el propósito de poder apagar plantas, desconectar plantas cuando se están reparando sin que se afecte el servicio eléctrico en Puerto Rico. Todo eso se mantiene. El pronóstico de FEMA es que eso que va a hacer puede durar o tardar alrededor de 2 años. Puede llegar entre 18 meses y 2 años. Están en el proceso de comenzar, pero todo eso se mantiene. Esto no afecta en nada el compromiso de FEMA de responder, ayudarnos a responder a Fiona. ¿Pero ese dinero lo va a administrar el gobierno o lo va a administrar? Bueno, en la medida en que es el cuerpo de ingeniero haciendo reparaciones, es el cuerpo de ingeniero, y en la medida que FEMA es la que está contratando es FEMA. Así que no, eso está en manos de... Aquí lo que más bien se va a hacer es que coordina Genera PR, va a estar coordinando con FEMA y el cuerpo de ingenieros para que se hagan estas reparaciones y para sacarle provecho a esa generación adicional. Luma de igual manera tiene que interactuar. Noticentro. Gobernador, buenas tardes, saludos. Varias cosas. Queda definida claramente quién va a supervisar este contrato, cuál va a ser el ente y que quede superado el zongo le dio borondongo de Luma, que no se sabía quién y que las métricas no estaban listas y que no se podía medir. O sea, ¿quién va a monitorear y quién va a fiscalizar ese contrato? Bueno, comienzo. El negociado de energía es el primero que me tiene que venir a la mente porque es el ente regulador que está supervisando a todos los actores en nuestro sistema eléctrico. Y tiene la potestad de penalizar, o sea, de imponer multas cuando el desempeño no es el que queremos. La autoridad de las alianzas público-privadas en este contrato es la administradora del contrato. Sé que es la que va a estar velando porque se cumpla lo que dispone el contrato. Pero desde la fortaleza también vamos a estar fiscalizando porque se creó la posición
del secretario auxiliar para asuntos energéticos la ocupa el licenciado Francisco Berrío, y él está a tiempo completo velando y fiscalizando lo que ocurre en el sector energético. Tenemos la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa tiene todo el derecho de fiscalizar en esta área. ¿Se me queda alguien, Fermín? La comisión conjunta, eso es en la Asamblea Legislativa para las alianzas público-privadas. Los mismos alcaldes, pero yo pienso que los alcaldes más interactúan con Luma van a interactuar más con Luma que con Genera, porque Luma es la que atiende transmisión y distribución. Pero de todas maneras, los alcaldes pueden fiscalizar, los alcaldes y las alcaldesas. Aquí, pues todos podemos fiscalizar. Todos queremos que el sistema sea más confiable. O sea, pero queremos que se transforme. El negociado y las alianzas público-privadas son los responsables de hacer fiscalización de ese contrato. Más que las otras personas. Exacto, entre otros. Pero yo diría que esos son los principales. A ellos que vamos a llamar y a pedirle cuenta del contrato. Está bien. Gobernador, bueno, ahora esto más bien para Josué. Las hidroeléctricas que quedan en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica, sabemos que hay unos conceptos cooperativistas que han estado pidiendo la posible administración. Sé que en Villalba hay un grupo, sé que en Utuado hay otro grupo que han estado pidiendo, mediante el concepto cooperativista, manejar esas hidroeléctricas. ¿Es eso posible ahora ante esta nueva realidad o eso está descartado? No está descartado. Es un asunto que nosotros estamos trabajando y continuaremos trabajando con la Autoridad para la Alianza Público-Privada. De hecho, la primera alianza que se comisionó fue la de las hidroeléctricas hace unos años atrás, y por asuntos de los proponentes que participaron, pues se dejó en suspenso. Pero ese es un asunto que está también en la consideración futura, una vez pues este proceso que estamos mencionando aquí hoy pues entre en funciones. Pero no está descartado. O sea, que una vez concluyan los 100 días y esta transición, se pueden sentar a hablar esa posibilidad. ¿Usted bueno, de hecho, o las alianzas, o con las alianzas y usted? Los tres. Es con nosotros, como dueños de los activos, con la Autoridad por la Alianza Público-Privada, por las leyes que viabilizan la transformación del sistema de energía. Y obviamente sobre las dos entidades que usted mencionó, con ambos nosotros nos hemos sentado y tenemos conversaciones continuas con ambos grupos en este momento. Para cerrar, obviamente el tema de los empleados, sabemos que pues, han estado hablando de garantías de empleo y demás. ¿Qué va a pasar con aquellos empleados que les falta poco tiempo para la jubilación? ¿Se le va a reconocer esos años si se quedan con la nueva empresa para la jubilación, o van a tener que pasar como pasó con los de Luma a gobierno para mantener esos derechos? No sé si era a mí la pregunta, pero voy a contestar. Las protecciones son las protecciones que tiene la ley 120. Los empleados son los que toman las decisiones de si se quieren mover al privado o no. En este caso nosotros fuimos más allá para evitar, ¿verdad?, ese periodo de que el empleado de la planta tuviese que solicitar, sino le requerimos a Genera que haga la oferta de empleo y ellos deciden. Pero esas decisiones son personales, como yo digo, de la mesa de la cocina de cada empleado y los intereses que ellos, ¿verdad?, tengan que tomar en ese momento. De si no se quedan con Genera, pues pasar a gobierno a otra función. Sí, pero para decirlo de otra manera, se van a honrar los derechos adquiridos de todos los empleados. Es decir, los empleados los empleados de la autoridad que decidan ir a laborar a Genera, van a tener la opción de quedarse con el plan de pensión de la autoridad en la condición en que está y sujeto al proceso de reestructuración de deuda que está en curso ante el Tribunal Federal, o podrán optar por el plan de pensión que tiene que va a ofrecer Genera PR. O sea, van a tener esa opción. La política pública de mi administración es defender las pensiones de todos los servidores públicos, incluyendo los de la autoridad. Y lo vamos a hacer y la vamos a hacer valer en nuestros esfuerzos en el proceso de la reestructuración de la deuda. Pero eso es lo que puedo decir al momento. Tengo que admitir que ese plan de pensión está
en una condición financiera muy comprometida para poder honrar todas sus obligaciones, pero nosotros estamos comprometidos a que ningún pensionado de la autoridad sufra un recorte en su pensión. Y en cuanto a los empleados, que tengan estas opciones. Me quedo con el sistema de pensión. Si es así, pues se hacen las aportaciones que correspondan, o se une al otro sistema, al de Genera PR, y entonces tiene unos derechos adquiridos en cuanto a esos fondos que tiene en el sistema de pensión de la autoridad. Foro noticioso y luego tengo el vocero. Sí, buenas tardes, gobernador. Desde María, la experiencia que se ha tenido en Puerto Rico a nivel general, pues no ha sido buena. Yo le pregunto ahora que con esta iniciativa, este cambio, ¿usted le puede pedir a los puertorriqueños que confíen en que todo va a salir bien? Porque que queda mal, no, la compañía, la crítica al gobierno. Sí, lo sabemos. Lo sabemos y lo sufrimos. Pero pues son contratos diferentes, son alianzas público-privadas diferentes, empresas diferentes. Esta alianza público-privada ha pasado el crisol, ya yo lo dije, de diversas entidades. Claramente Genera PR tiene la capacidad para cumplir su misión. No tenemos duda de eso. Y entonces, pues el tiempo dirá. O sea, es muy difícil anticipar el futuro. Yo espero que mejore, sí, la generación de energía en las plantas que tenemos mientras las tengamos. Porque es importante que aceleremos esa transformación y que cada vez más tengamos más energía renovable en Puerto Rico. Y ello permita el que podamos desconectar algunas de estas plantas que, como dije en mi mensaje oficial, son costosas, son contaminantes, no son anticuadas, no han sido mejoradas en el pasado, más bien reparadas a medias por falta de capital o de recursos, entre otras razones, y eso es lo que no queremos. Entonces, estamos apostando, sí, a Genera PR para que las optimice en la medida en que las necesitemos en este periodo de 10 años. Pero otra vez, no debemos... la alianza público-privada de Luma es totalmente diferente, no totalmente diferente, pero es otra cosa. Y transmisión y distribución es otra cosa. Hemos tenido apagones, interrupciones por problemas en la red de transmisión y distribución. Y hemos tenido apagones, interrupciones por problemas en las plantas generatrices. Hoy estamos hablando aquí de las plantas generatrices, atendiendo esa situación. Y en el caso tengo que decir esto, ya llevamos más de 3 meses y estoy buscando madera, en la que hemos tenido una estabilidad en todo el sistema. Yo estoy pendiente del sistema a diario, obsesivamente. Y hemos tenido gran estabilidad. Y es lo que queremos que siga ocurriendo, tanto en el lado de transmisión y distribución como en el lado de generación. Y tengo que agradecer la intervención de FEMA que se mencionó anteriormente, porque FEMA está entrando a asistirnos en este momento y esa asistencia está más que bienvenida. El vocero. Muy buenos días. Tengo varias preguntas. ¿Quiénes conformaron el comité de alianza? Acá. Yo sé, pero prefiero porque después se me queda algo. El licenciado secretario Omar Marrero, el director ejecutivo Josué Colón, el presidente de la Junta de la Autoridad Fernando Gil, un miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica Gerardo Lorán y el licenciado Edison Avilés del negociado de energía. ¿No hay personas de juntas de gobierno de otras agencias según lo establece la ley? Se supone que el comité de alianza tiene que tener 2 personas. ¿Quién de estos que usted mencionó son los que...? Dos oficiales con peritaje en el tema, que esos son el licenciado Gerardo Lorán y el licenciado Edison Avilés. ¿No es eso un poco conflictivo en la medida en que ellos después tienen que pasar medida o pasar revisión
de lo que se Precisamente contrató. por eso nosotros los tenemos ahí, porque nosotros queremos asegurarnos que todo lo que se discuta y se apruebe sea consistente con la política pública energética y sea satisfactorio para la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y todas las partes que van a pasar juicio sobre el proyecto. O sea que durante todo el proceso, esa visión está incluida en todas las discusiones del Comité de Alianza. Entonces, quisiera saber qué va a pasar con la deuda de 35 millones que tiene New Fortress, la Autoridad de Energía Eléctrica, una vez empiece el contrato de Genera. Como se ha dicho anteriormente, ¿verdad? Eso no es un asunto que está en el aire, pero puedo dejar a Josué Colón si quiere contestar eso. No es un asunto que estaba pendiente. O sea, no. Bueno, exacto. Yo comienzo y otra vez tú entras. Está hablando de la posible, de la reclamación o de la posible. Sí, bueno, ese asunto está ante la consideración del negociado de energía. ¿Qué va a pasar con Pues eso? ¿Se eso, supone que el eso es negociado parte de de energía. la negociación del contrato con Sí. Genera? El contrato es válido y existente. La responsabilidad de Genera es de honrar los contratos existentes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y este contrato está, en inglés le dicen, en good standing, como dice Josué Colón. Hay esa situación que está ante la consideración del ente regulador, que es el negociado de energía, que es el ente que va a decidir si realmente hay esa deuda o no. Entonces, Y entonces la decisión del negociado de energía va a ser vinculante a las partes, tanto a la Autoridad de Energía Eléctrica como en este caso es otra entidad, porque es la matriz, New Fortress Energy Inc. También quisiera saber si se tomó en cuenta los señalamientos que hizo la Comisión Reglamentadora de Energía Federal de que New Fortress había construido un gasoducto sin seguir las regulaciones que se suponía. Bueno, yo lo que digo es que ese asunto está pendiente, se está tramitando la permisología, tan pronto se le exigió a la entidad que solicitara esos permisos, pasara por un proceso de declaración de impacto ambiental, así lo hizo, está pendiente de la entidad reguladora federal, pero en cuanto a si eso se tomó en consideración en el proceso de la alianza, prefiero que Fermín conteste. Sí, todos esos asuntos, igual que el que mencionaste anteriormente, sí se evaluaron, sí se consideraron. En el caso de FERC, como el mismo tribunal y la misma comisión determinaron que New Fortress podía continuar operando con el sistema como estaba instalado, así que ellos están en cumplimiento con todo lo que le exigió FERC y eso se mantuvo y esos fueron los asuntos que se discutieron, igual con el asunto del contrato. Plantean y lo que planteó la compañera en torno a la compra de combustible, que tengo entendido que New Fortress puede suplir. Todo esto plantea un conflicto de intereses y me gustaría saber cómo esto se va a atender a futuro, cómo no vamos a ver que haya un favoritismo a New Fortress autocontratándose a sí misma y que al final, bueno, pues yo soy la que te doy el gas natural. Yo voy a comprar el gas natural a menor precio, pero soy porque me lo estoy comprando a mí mismo. ¿Cómo el pueblo se va a beneficiar de esto y cómo esto no es un conflicto de interés? Ok, como dije anteriormente en la pregunta anterior, el contrato establece una política de manejar los conflictos de intereses. Hay un proceso que se tiene que seguir con un tercero independiente que maneja todos esos procesos para asegurarse que no haya ningún conflicto de intereses en cualquier contratación. Pero ¿cómo el pueblo de Puerto Rico se beneficia? Se beneficia con los ahorros, porque aquí lo que estamos es buscando un incentivo para en el caso de Genera que traiga ahorros al sistema y eso baje el costo de la factura. O sea que Genera tiene la responsabilidad de conseguir el mejor precio. No el precio que ellos den, es el mejor precio que traiga ahorros para Puerto Rico. Y los otros dos asuntos que mencionaste en la pregunta no presentan conflicto, porque ya yo contesté que el negociado de energía es el que va a tomar la decisión. No la toma ni Genera PR, ni la toma la Autoridad de Energía Eléctrica, no la toma New Fortress Energy, la toma el negociado y es vinculante, así que eso no es un conflicto. Y en cuanto...
Bueno, ellos ya contestó Fermín que se tomó en consideración y se entendió que no era un impedimento. De igual manera, el asunto ante el FERC, que es la agencia federal, tampoco presenta un conflicto. Eso tiene que ver con New Fortress, una facilidad que tiene New Fortress en Puerto Rico. Ahora la encomienda de Genera PR es administrar las 12 facilidades que hemos mencionado, que son otras. Así que eso tampoco presenta un conflicto. Pero sí se tomó en consideración, como lo dijo Fermín. Tele 11 y luego El Nuevo Día. Hola, buenas tardes. Yo quiero tener bien claro la estructura de pago, particularmente en el primer año. Los 15 millones durante el periodo de transición se le resta a los 22 millones del pago fijo anual o se suman. Serían 37 millones en el primer año más los 100 millones que ellos pudieran acceder dependiendo de los ahorros. Los 15 millones es el costo el máximo, el tope del costo de la transición. El pago de los 22.5 empieza una vez ellos comienzan operaciones. O sea, se estima esa transición en 100 días. Lo máximo que se puede, ¿verdad?, reembolsar durante ese periodo son 15 millones. Una vez entran en operación, ¿verdad? Ahí es que entonces entra el pago de los 22.5. O sea, el primer año serían 37 millones. No, porque exacto, está más de un año. Exacto. Es un año desde que comienzan operaciones, ¿verdad? Desde que se haga como se conoce el handover of operations o commencement date, que en este caso está atado al año fiscal, como bien dice el director ejecutivo. O sea que los 15 millones son este proceso, los 22 son el otro año completo. No es año calendario. Y la otra pregunta era, el gobernador mencionó que el segundo proponente había cobrado o su propuesta era mucho mayor. Y yo quisiera saber por cuánto y por quién. El cargo fijo sumaba alrededor de 185 millones de dólares versus 119 millones de dólares en este contrato. ¿Y quién fue ese proponente, gobernador? ¿Quién fue el otro proponente? Nice. Nice, ese es el nombre de la compañía. Sí. Era alrededor de como un 40% más costoso. El Nuevo Día y tengo a Canal 13. Buenas tardes a todos. Siguiendo con el tema de los precios, Fermín, usted hablaba, de los costos, usted hablaba de que se estableció como parte del contrato unos límites en las subcontrataciones. Quisiera saber de cuánto es ese límite y de dónde saldría el pago a estas compañías que se subcontraten, específicamente a Peak Group. ¿Cuánto se le pagaría a esta compañía? Esa será la primera pregunta. No es un límite en la cuantía, lo que se estableció fue una preferencia a las compañías locales para los trabajos que ellos van a hacer una vez están aquí. O sea que no es una cuantía, es toda la parte de las cuantías de los contratos están atadas al presupuesto que ellos tienen para operar y obviamente lo que ellos subcontraten dentro de la estructura de manejo de la operación de Genera. Para yo estar claro, ¿el costo de las subcontrataciones saldrían de estos 22.5 millones quién paga las subcontrataciones? Los 22.5, eso es el pago fijo que se le da a Genera. Esas contrataciones que están atadas a la operación se pagan con el presupuesto. Con el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Que es el que va a correr Genera. El presupuesto de la autoridad en el área de generación, ahora es responsabilidad de Genera de correr ese presupuesto. Aprobado por el negocio. Aprobado, exacto. Que son los 300 millones que usted hablaba que cuesta más o menos. Más o menos, exactamente. Entonces quería preguntarle también, estos primeros días, ¿cuándo Genera ya va a estar en el campo? ¿Qué va a pasar en estos primeros días? A partir de mañana, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir a partir de mañana? Ahora comienza la etapa de transición que estimamos que sea 100 meses. 100 días, perdón. 100 días. Si pudiera especificar en términos de labores específicas que van a estar ocurriendo. Bueno, empieza la evaluación de los activos, la parte de la transición, la parte de reclutamiento de los empleados, el establecimiento de las diferentes estructuras, toda esa parte. Específicamente, ¿qué con los empleados, Fermín? Si pudiera abundar un poquito de qué es lo que va a estar pasando. Como comenté, o sea, nosotros en el contrato, ellos tienen la obligación de hacer ofertas a los empleados de las plantas alrededor de los primeros 30 a 45 días de este periodo. Además, entonces los otros empleados pueden solicitar, va a haber orientaciones a los empleados, ¿verdad?, de lo que Genera, qué es lo que van a hacer.
Y todo ese reclutamiento se va a hacer en el comienzo de esta transición, no al final. O sea que esta primera parte es más intensiva en la parte de reclutamiento de los empleados. Entonces quisiera preguntarle sobre la estructura que usted habló para el manejo de conflicto de intereses. Usted hablaba de un tercero. ¿Quién sería ese tercero? ¿Si ya está escogido o cómo sería esa estructura? El tercero no está escogido. Se va a hacer un proceso de licitación para tener una entidad independiente que se reporta a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, que va a ser el que va a correr cualquier proceso que sea necesario. Teleoro, tengo luego Radio Isla y culmino con Cyber. Señor gobernador, usted mencionó en el día de ayer que todavía la Junta de Control Fiscal le faltaba, por acá. La Junta de Control Fiscal le faltaba hacerle el último chequeo al contrato. No, pero cuando lo dije, no se me había informado que ya la Junta le dio el visto bueno. Igual que entonces el negociador de energía federal revisó este contrato o en estos procesos no entra. No interviene. Entonces, fuera de temas de contrato, en estos 10 años, ¿verdad? Que va a tener... Por cierto, sí. y la expresión que yo hice fue porque leí el reportaje de La Vista, en la que los mismos medios habían dicho que no estaba clara la posición, entonces pues pensé que lo que quería la Junta era cerciorarse, pero me indican de que no había habido cambio material al contrato, me indican que en días recientes llegó una comunicación electrónica de la Junta a manos de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, indicando que estaban al tanto de los cambios propuestos o sugeridos por los miembros del interés público y que eso no cambiaba en nada el visto bueno que ya le habían dado a la alianza. O sea que ya con la Junta no hay nada pendiente. Esto ya es final y firme. Una pregunta sobre los 10 años de contrato y la transición a energía renovable. Un interés público en el sentido de conocer, ¿verdad? El pueblo quiere conocer cómo va a ser esa transición en el sentido de un ejemplo que nos puedan brindar de cómo se va a dar. Por ejemplo, ¿tienen expectativas de aquí a 5 años? ¿Ya se puede ver algún avance? Bueno. ¿O todavía los 10 años faltaría para que esto suceda? El que mejor puede contestar eso es Edison Avilés, pero que es el que establece por vía del Plan Integrado de Recursos, el negociado, el plan de trabajo, si le llamamos así, que tenemos para lograr esa energía renovable que nos falta. Bien, voy a mencionar cosas que ya están en curso. Cuando sumamos unos proyectos de energía renovable que se aprobaron antes del comienzo de mi administración, a los proyectos, los 18 proyectos que el negociado aprobó durante mi administración, tenemos como 1,000 megavatios de energía renovable en diferentes etapas en el proceso. Algunos proyectos están en construcción, otros están en diseño, preconstrucción, pero ahí estamos hablando de que ya hay 1,000 megavatios, en inglés le dicen en el pipeline. Bien. Además, ya pasamos por ya se hizo un requerimiento de propuestas para lograr 1,000 megavatios más de generación en proyectos de escala industrial de energía renovable y 500 megavatios en batería. Eso ya está en la etapa final, así que estamos hablando de 1,000 más 1,000 más, como 2,000 megavatios de energía renovable que pues algunos ya están en construcción, otros vienen en camino. Y en batería, si mal no recuerdo, en curso o ya aprobado, tenemos 250 megavatios en batería como parte del proceso de los 18 proyectos o relacionado a ese proceso. Y ahora para estos otros 1,000 megavatios, lo que se está procurando tener es 500 megavatios más en almacenaje de batería. Las baterías son importantes porque obviamente la energía renovable, cuando por ejemplo es sol, no tenemos sol las 24 horas del día. Entonces la batería pues te mejora la eficiencia del sistema. Y en el caso del viento puede ocurrir algo similar. Así que todo eso está en camino, pero hay más. Y por eso es que dije que Edison, y esto es público, y esto hay todo un programa de trabajo para tener más proyectos en energía renovable con miras a lograr la meta, la más inmediata, la del 2025, que es la que establece que queremos tener
para el final del 2025, por lo menos poder decir que tenemos la capacidad de generar 40% de la energía que consume Puerto Rico de fuentes renovables. Es probar para estar en esa posición para el 2025. Estamos encaminados a eso. Esa es la ley, porque eso viene, si mal no recuerdo, de la ley 17, correcto, Edison, sí, del 2019. Culminamos por acá con Cyber. Saludos. Tengo varias preguntas, pero no las voy a hacer todas, como 60 apuntadas. Pero no las voy a hacer todas. Una duda que me quedó cuando Normando preguntó. Entiendo por lo que usted dijo que aunque ellos pueden bregar con el asunto, los empleados pueden bregar con lo de la pensión, ¿se les reconoce o no se les va a reconocer los años de servicio? Bueno, Normando le pregunto, si tengo 25 y me faltan 5, pues si voy a cambiar de empresa, pues tengo que tomar esa decisión. Ese es el detalle ya, esa es la decisión que tiene que tomar el empleado, informada por la propia junta que maneja el plan de pensión de la autoridad, pero Omar. Sí, bueno, te puedo mencionar que como parte de la transición o como parte de la ejecución de la transacción de Luma, se desarrolló varias alternativas, no solamente garantizar los derechos adquiridos, pero también proveerle un programa de transición voluntaria en aquel entonces, y le permitía a aquel empleado que se fuese para Luma o se fuese para el sector privado tener un pago incentivado de 6 meses. Eso se está trabajando también. Ahora bien, también reconocemos que hay unos empleados que le falta poco tiempo para la jubilación, pero que también por sus años de experiencia y conocimiento especializado en nuestras plantas, lo necesitamos en nuestras plantas. Por lo tanto, queremos ver cómo podemos convencer a la Junta que como parte de este programa de transición voluntaria también podamos proveer algún incentivo para garantizar que a esos empleados que tienen 25 años, que aquellos recordarán básicamente la fecha mínima que siempre en la Autoridad de Energía Eléctrica un empleado se podía retirar, pues buscar la manera que a esos que le faltan, que tienen más de 25 y obviamente menos de 30, que es el requisito hoy, podamos proveerles una alternativa que primero le garantice que se pueda honrar esa pensión, pero también garantice que se vaya para el privado, que se vaya para Genera, porque lo queremos en la planta. Por su experiencia. No quisiéramos perder ese conocimiento transicionando básicamente al gobierno porque caramba, déjame irme para otra agencia porque no me quiero ir al privado porque perdería el beneficio. Eso lo vamos a estar atendiendo. Pero quiero recalcar y subrayar que lo mismo que se garantizó en el proceso de Luma se va a tener. Así que ya se está trabajando con la autoridad del programa de transición voluntaria y ese caso que tú traes también lo estamos mirando para presentar. Pero reconocemos que depende de que la Junta de Supervisión Fiscal y que el proceso de reestructuración nos lo permita. Pero es una prioridad. Hoy esos empleados no se pueden retirar, los que tienen 25 años y José me puede corregir. No obstante, pues queremos buscar darle una opción para permanecer, ¿verdad?, y garantizar esa pensión, pero para que pueda transicionar al sector privado. Es bien importante esa experiencia que tenemos y lo hemos estado hablando con Josué y con el equipo porque queremos que ese empleado permanezca en la autoridad, garantice esa transición o esa transferencia de conocimiento y obviamente que el sistema tenga una estabilidad. Así que eso estamos trabajando y te vamos a dar más información sobre eso. En términos de las cláusulas, habían unas cláusulas en el contrato de Luma que mucha gente decía que eran las píldoras venenosas y que las hicieron ellos básicamente para acomodatísimamente, por ejemplo, el asunto de la transición, que cómo ellos se podían ir, cómo ellos determinaban si se podían ir. Por ejemplo, en un proceso de huracán, etcétera, el asunto de que la renovación se podía dar por mutuo acuerdo, que fue la cláusula que utilizaron para extender el contrato suplementario. Todas esas cláusulas que en un momento fueron criticadas en ese contrato de Luma, están en este contrato, se eliminaron. Me gustaría saber también si a ellos les preocupa la quiebra tanto como le preocupaba a Luma. Sí, bueno. Comienzo y Fermín puede detallar las diferencias, pero te tengo que decir en cuanto a la premisa de la pregunta que le pedimos una opinión al secretario de Justicia a propósito, como habían esos señalamientos de que habían cláusulas ahí leoninas que iban contra la moral y el orden público, que habían cláusulas que quizás no cumplían con la ley, con la Constitución, y el secretario de Justicia, con su equipo de trabajo en Justicia, que yo fui secretario y reconozco a los abogados que se desempeñan en la División de Opiniones y la Secretaría de Auxiliar de Asesoramiento del Departamento de Justicia, son profesionales. Trabajaron esto y se emitió una opinión bien extensa
en la que se confirma que la alianza público-privada, el contrato de alianza público-privada de Luma, es constitucional, es legal, no es nulo y no contiene ese tipo de cláusula. Que siempre se puede mejorar cuando uno está negociando, pues eso es lo que ocurrió aquí. Y ahora dejo que Fermín exprese cambios que tiene este contrato, cláusulas que no tiene este contrato, que tenía el de Luma, que entre en el detalle. Dale la lista de lo que puede. Son varias cosas, estoy de acuerdo con el gobernador. O sea, muchas de esas premisas no son correctas, pero hay una diferencia bien grande en este contrato y en el otro, y es la quiebra. El contrato, bueno, es más de una, es importante, pero el contrato de Luma es el que maneja las cuentas y los activos de la autoridad. Tenía una responsabilidad en el proceso de quiebra bien distinta a lo que genera en este contrato, que es operar las plantas. O sea, que toda esa parte de, ¿verdad?, manejar el proceso de quiebra y lo que se acuerde en ese plan de ajuste de la autoridad no es responsabilidad de Genera. O sea, que todas las cláusulas que están atadas al proceso de quiebra, como es lo del acuerdo suplementario y todo ese tipo de cosas, no están aquí porque este contrato no depende de la salida de la quiebra. El otro asunto sumamente importante, la transmisión y distribución va a continuar en Puerto Rico, ¿verdad?, como el sistema de energía que nosotros tenemos. Aquel contrato es de 15 años donde se prevé que se extienda o se sustituya en algún momento, y por eso tiene unas cláusulas de transición al final. Este contrato tiene un punto final, que es cuando se apaguen las plantas y se haga la demolición de las mismas. O sea que no hay no se anticipa que se cambie de operador en el momento. Su responsabilidad es operar y desmantelar esas plantas conforme al plan integrado de recursos. O sea que son contratos bien distintos, son de operación y mantenimiento los dos, pero la operación es completamente distinta. Esto es una operación, pues, ¿verdad?, un poco menos compleja que el sistema de transmisión y distribución, que incluye facturación, servicio al cliente, planificación, un montón de otras áreas que opera Luma. Aquí ellos operan las plantas y cada planta tiene su equipo, su operación es bien distinto. Última pregunta. Última, y la voy a hacer junta. Cuando acaben los 10 años de este contrato, ¿quiere decir que esta compañía ya no va a tener ningún tipo de negocios en alianzas público-privadas, o pueden crear otra corporación para establecer una nueva generadora y seguir operando bajo ese modelo? Y me gustaría saber si nos pueden decir si ya tienen establecido las métricas de cumplimiento para este contrato, o si las van a hacer cuándo para la cuestión de la fiscalización. No, en Puerto Rico algunos quizás no se han dado cuenta, pero el sistema energético que tenemos ahora ya es bien diferente al que tuvimos por décadas. Ahora mismo yo mencioné que tenemos 70,000 prosumidores. ¿Qué es eso? Gente que está generando energía en sus hogares, comercios que están generando energía y tienen el sistema de medición neta establecido y generan energía, la utilizan, el sobrante pasa a la autoridad, se les da un crédito. O sea, y esto está ocurriendo ya, y cada vez más. 40,000 interconexiones se hicieron en estos últimos 2 años y sigue aumentando. Bien, tenemos cada vez más cogeneración en Puerto Rico. Se acaba de anunciar la empresa Sampol de España. Yo estuve con esa empresa en la misión comercial que hicimos el año pasado. Está estableciendo sistemas generatrices que utilizan, puede ser gas natural, puede ser biomasa, puede ser diferentes cosas, vapor, para mejorar la eficiencia energética de plantas de manufactura, por ejemplo. Y eso genera energía. Entonces, con el negociado de energía, otra cosa que hizo hace un tiempo atrás es que ahora ya tenemos un reglamento para el acarreo de energía en la red. Es decir, que aquí tú vas a poder tener generadores de energía, entidades privadas generando energía y utilizando la red para proveerle energía a otros consumidores de energía que pueden ser industriales, comerciales,
Y eso está ya que tenemos el andamiaje legal para que ocurra. Claro, el negociado velando que se haga ordenadamente. Finalmente, así que en cuanto a la pregunta, pues mira, New Fortress ahora mismo le provee gas natural a entidades privadas en Puerto Rico, y eso pues, es parte de los servicios que ofrece esa entidad, como tenemos muchas otras en el sistema eléctrico. El negociado de energía ha dicho que la autoridad para las alianzas público-privadas puede llevar a cabo un proceso de alianza público-privada o de requerimiento de propuestas para que se establezca una nueva planta de gas natural de hasta 300 megavatios de generación en Puerto Rico, en cualquier punto de Puerto Rico. Y ese proceso está en curso. O sea, hay muchas cosas pasando. Entonces, y finalmente, que no se me quede el área de las microredes, que usando el programa de CDBG-DR, estamos destinándole 1.300 millones de dólares a eso. En las microredes podemos tener generación de energía. La primera que tenemos ahora es la que vamos a establecer en el centro médico. Así que es una larga contestación. Ahora en cuanto a pero es lo que hay. O sea, esto está cambiando, el sistema está cambiando, todo con miras a que el costo de la energía en Puerto Rico sea más bajo, que no tengamos un apagón general, que tengamos en vez de todo un sistema integrado con plantas que no necesariamente pues, están en óptimas condiciones, cambiar todo eso para el bien del pueblo de Puerto Rico. Pero en cuanto a las métricas, que Fermín entre a contestarte eso. Gracias. El ente regulador, como siempre, es el negociado de energía. Ellos son los que manejan todos los asuntos de cualquier compañía de energía en Puerto Rico y genera, en este caso, pues va a estar operando el sistema. El contrato sí dispone lo que hablamos anteriormente de los incentivos por cumplimientos, como dijo el gobernador, con las leyes de OSHA, disponibilidad ambiental. Ese tipo de incentivos están algunos ya en el contrato, pero al final el negociado tiene que aprobar cualquier pago. El incentivo del combustible, el contrato requiere que presente un plan de manejo del combustible al negociado y el negociado apruebe dicho plan, y cuando se apruebe ese plan, ese es el plan que nosotros vamos a tener que, como administrador, asegurarnos que ellos cumplan. Muchas gracias. Culminamos.